Hola, hola, estimado profesor, estimados compañeros, espero que se encuentren muy bien. Muy buenos días, tardes, noches, dependiendo de la hora que estén viendo este video. El día de hoy voy a comentarles un poquito acerca de qué es la densidad, ¿ok? Vamos a aplicar todo lo que hemos estado viendo también en espacios normados. Y bueno, para comenzar, recordemos un poquito qué era, por ejemplo, la densidad en un conjunto racional sobre los reales. Es decir, los racionales son densos en los reales si existen, ¿ok?, un número R entre cualquier dos reales. Es decir, si X y Y son reales, siempre va a haber un número racional entre ellos. ¿Ok? Por más juntitos que estén estos dos números y parezca que estén así súper pegados, siempre, por la densidad de los racionales sobre los reales, yo puedo hacerle suma a esa recta numérica y encontrar un número racional entre ellos dos. ¿Ok? Eso ya está demostrado. Entonces, utilizando esto, nosotros demostremos qué sucede entonces con los números irracionales. Bueno, probemos que los números irracionales también son densos sobre los reales. ¿Eso qué quiere decir? Ok, que entre dos números reales siempre va a existir un número irracional. ¿Ok? Para hacer esta prueba, nosotros, bueno, no nos vamos a centrar en el X y el Y que tenemos, sino que vamos a comenzar la prueba utilizando el raíz de 2x y raíz de 2y. ¿Ok? Como x es menor que y, entonces raíz de 2x también va a ser menor que raíz de 2y. Aplicando entonces el teorema de densidad de los números racionales sobre R, yo puedo decir que existe ese número R racional entre raíz de 2x y raíz de 2y. Por eso no hay problema. Entonces, si yo divido, ¿ok?, toda la inecuación sobre raíz de 2, entonces, ¿qué sucede? Bueno, me queda lo siguiente. La raíz de 2 se me cancela, la inecuación obviamente no se da vuelta, pues porque raíz de 2 es un número positivo, y me queda lo siguiente, que entre x y y existe este número, r sobre raíz de 2. Pero vean qué sucede. R sobre raíz de 2 es un número irracional. Entonces, ya con esto yo he demostrado que existe un número k, ¿ok?, irracional que se encuentra exactamente entre x y y. ¿Ok? Buenísimo. Entonces, con esto yo he probado que este conjunto irracional también es denso sobre R. Ahora, también sale la duda. Bueno, esta demostración la hicimos con raíz de 2. Pero, ¿qué sucede si yo hubiera tomado en vez de raíz de 2, raíz de 3, raíz de 5, cualquier otro número irracional? Ahí cabe la duda entonces de que, bueno, ¿será que existe una cantidad infinita de números irracionales entre dos números reales? Bueno, eso ya queda para otro video, pero en este caso enfoquémonos nada más en lo de la densidad. Ahora, esto era en números reales. Ahora, si nos pasamos a espacios normados, ok, un espacio normado X con la norma, se dice que un conjunto D es denso si y solo si su clausura es igual a el espacio completo. ¿Cómo así? Bueno, recordemos primero que todo qué era el conjunto clausura de un conjunto. ¿Ok? Eso es la intersección de todos los cerrados que contienen a dicho conjunto. ¿Cómo así? Bueno, gráficamente lo podríamos ver de esta manera. Tenemos F1, F2 y F3, que son tres cerrados que pertenecen a X, ¿ok? Y esos tres cerrados contienen a D. Además, no hace falta recordar, ¿verdad?, que también el conjunto X en sí, todo el espacio, también es un cerrado. ¿Ok? Habíamos dicho que vacío y el conjunto, la totalidad del universo, son Clopin, ¿ok?, tanto cerrados como abiertos. Y además, es evidente que ese conjunto entero va a contener a D también. Entonces, bueno, para calcular el conjunto clausura, yo tengo que hacer la intersección entre estos cuatro conjuntos, que bueno, sería ese espaciecito que está ahí entre rayas, ¿ok? Entonces, ese espaciecito es el que yo tomo como mi conjunto clausura de D, ¿ok? Pero ahora, bueno, yo digo, y si yo quiero que este espacio, que este conjunto D sea denso, yo tengo que hacer que esa clausura sea exactamente igual a la totalidad, al universo. Entonces, ¿cómo puedo yo lograr eso? Bueno, algunas cosas que podemos notar es que, por ejemplo,
Si existe un elemento en ese universo, como por ejemplo este x1, que en ningún momento interseca x a d, o sea, que está lejos. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, si ese conjunto X no interseca D, el cerrado de ese conjunto X sí lo va a intersecar. Inclusive, D va a estar contenido en ese cerrado. Entonces, ya con solo este elemento X1, que no tiene nada que ver con D en ningún momento, yo ya digo, ya, y ahora vean qué pasa. Si yo calculo el conjunto clausura de D, siempre me va a quedar ese huequito. Porque aquí, en este caso, solamente con este F1, aunque este F1 fuera el único cerrado que lo contiene, vean que ya el X1 ya no va a estar contenido en el conjunto clausura. Entonces, ya con eso, con que ese X1, ese pedacito esté faltante, ya D, el conjunto clausura de D, jamás va a ser igual al universo. Entonces, bueno, eso es algo que nosotros podemos notar. Eso quiere decir que todos los elementos de X, toda su totalidad, tienen que estar cerquita o acercarse lo suficiente para que su cerrado, ¿okay? Que su complemento no contenga D. ¿Okay? Dicho de otra manera, bueno, se puede ver también así, que para todo X perteneciente al universo, ¿okay? Y para todo epsilon mayor que 0, la bola centrado en ese elemento X va a intersecar sí o sí a nuestro conjunto D. ¿Okay? Sin importar qué tan pequeño sea ese epsilon, yo la bola que yo me dé, siempre va a intersecarlo. ¿Okay? Aunque sea muy chiquitito y no parezca, bueno, como ya vimos también en los números reales, yo puedo hacerle zoom, digamos, lo puedo acercar lo más, y siempre voy a encontrar un valor que está en esa intersección. ¿Ok? Bueno, entonces, viendo esto, nosotros definimos que es denso si su clausura es igual al universo, o que es lo mismo que para todos los elementos de X, esa bola siempre interseque a D. Sí. Bueno, entonces, continuamos un poquito con este siguiente ejemplo. Vamos a definir ahora ya espacios concretos. Trabajemos con L cuadrado. L cuadrado es el conjunto de todas las sucesiones, ¿ok? De X perteneciente a Rn, ¿no? Tal que su norma 2 converge. Eso es lo que quiere decir que sea menor que más infinito. Además, recordemos, la norma 2 se define de la siguiente manera. Es la raíz cuadrada de la suma de todos los elementos de esa sucesión elevados al cuadrado. ¿Ok? Ahora, este L cuadrado, nosotros también vamos a definir un conjunto que es el C doble cero. Que ese C doble cero en general son todas las sucesiones que a partir de cierto punto ya todos los demás elementos son cero. ¿Ok? Vistos de esa manera. Es evidente que, bueno, si nosotros hacemos un poquito ese diagrama, que C doble cero va a estar contenido sobre L cuadrado. Porque además, estas sucesiones, como a partir de cierto punto son iguales a cero, pues yo voy a tener nada más un número finito de términos. Si yo hago una suma finita de términos, pues esa suma obviamente va a ser infinita, va a converger, va a dar un valor. Entonces, obviamente va a pertenecer al conjunto L cuadrado. Además, analizando un poquito, nosotros decimos, bueno, si yo quiero ahora demostrar, porque el ejercicio lo que nos pide es demostremos que C doble cero es denso sobre L cuadrado, entonces nosotros podríamos decir que todos los elementos de L cuadrado en algún momento tienen que acercarse lo suficiente a este conjunto C doble cero para cumplir las propiedades de densidad. ¿Ok? Pero bueno, ahorita vamos a verlo ya más específico. Primero, C doble cero, cualquier sucesión va a tener una forma parecida a esta. Obviamente no exactamente igual, pero va a tener este comportamiento. Va a tener un x1, x2, x3, x4, ahí números pueden ser cualquier número. Pero a partir de un valor n, ya después de ese, todos los elementos de la sucesión van a ser igual a cero. Entonces, yo puedo definir un elemento, como por ejemplo y, igual a toda esa sucesión. Sin embargo, a partir del n más 1, ¿okay? N va a ser el último valor que es distinto de 0. Entonces, a partir del n más 1, todos los demás valores de esa sucesión van a ser iguales a 0. ¿Eso qué quiere decir? Bueno, en forma general, los elementos de C doble cero tienen esta forma, que sería x1, x2, taca, 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 hasta xn, y después 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Ok. Entonces, sabiendo esto, demostremos que C doble cero es denso en L cuadrado. ¿Ok? Entonces, bueno,
Primero que todo, en L cuadrado, analicemos más o menos cómo son sus elementos. Bueno, por ejemplo, un elemento de L cuadrado es la siguiente sucesión. Uno, un medio, un tercio, uno sobre K. ¿Ok? Esta ya la hemos visto en clase. Ahora, ¿qué pasa bueno, si es un elemento de L cuadrado, eso quiere decir que su norma converge. Entonces, bueno, si yo empezara a calcularle la norma, tengo que tomar todos los elementos, elevarlos al cuadrado, luego sumarlos y sacarle raíz. Entonces, esta sería la norma 2 de x. Muy bien, ahora, esta norma, yo también puedo decirlo, bueno, como yo sé que converge, que en algún momento los valores después de un punto tienen que hacerse muy chiquititos. Por ejemplo, si yo tomo los primeros 500 términos de esta sucesión y les calculo la norma, me da aproximadamente 1,280, bueno, 2817, etcétera, etcétera. Pero inclusive no hace falta irse tan lejos. Con tomar los primeros 50 términos, nos da aproximadamente 1,275. Ya ven que entre 1,28 y 1,275 no es tanta la diferencia. Bueno, esta diferencia yo también la puedo reducir tomando más términos. Pero bueno, esta reducción de la diferencia, ¿a qué ocurre? O sea, ¿cómo lo podemos definir? Bueno, yo lo que estaba tomando era la raíz cuadrada de una suma parcial. Y yo sé que esa norma va a ser aproximadamente la raíz cuadrada de esa suma parcial. Y obviamente, entre más términos agarre, más se va a aproximar a esa suma. ¿Por qué? Porque yo sé que esa norma converge, ¿ok? Eso es por definición de que x pertenece a L cuadrado. De la misma manera, entonces yo puedo decir, la norma al cuadrado va a ser aproximadamente esa suma, ¿ok? Esa suma de. Y bueno, si yo quiero restringir qué tan aproximado esté, ahí es donde sale el épsilon. El épsilon es lo que me va a decir qué tan preciso yo quiero que sea esa aproximación. Genial. Bueno, pero ahorita vamos a hacer un trucazo para este ejercicio. Yo no quiero trabajar con esta suma menos la norma. Yo voy a anotar primero lo siguiente. Si esta norma es válida para todo épsilon, también va a ser válido para un épsilon cuadrado. ¿Okay? Esto a veces cuando tomamos un épsilon conveniente, épsilon medios, épsilon tercios, bueno, aquí de la misma manera podemos tomar épsilon cuadrado convenientemente. Ya más adelante veremos por qué, pero sígame la idea. Entonces, esa suma, ¿okay? Esa suma parcial, si yo le agrego, ¿okay? Todo lo que le haga falta, es decir, si yo agarro los primeros 50 términos y luego le sumo todo el resto, desde los 50 hasta el infinito, eso me va a dar exactamente la norma, ¿no? Es ese pedacito faltante. Ahora, bueno, haciendo un poquito de álgebra, elevo ambos lados al cuadrado y despejo ese pedacito faltante. Ese pedacito faltante va a ser exactamente la suma parcial menos la norma al cuadrado, ¿ok? Esto pura álgebra. Pero yo sé que esa suma parcial menos la norma al cuadrado es menor que épsilon al cuadrado. Entonces, eso quiere decir que el sobrante de esa suma también va a ser menor a épsilon cuadrado, porque ya habíamos dicho que eran iguales. ¿Ok? Entonces, listo. Ya hicimos todo este trabajo algebraico. Dejemos esa idea por acá y ahorita la utilizamos. Para yo demostrar que C00 es denso en L cuadrado, yo primero tengo que entonces encontrar un Y tal que ese Y esté contenido en la bola. En este caso, ¿se acuerdan el diagramita? Nosotros decíamos que era denso si esa intersección, si siempre había intersección. Entonces, si esta Y está contenido en esa bolsa, en esa bola, obviamente va a haber una intersección. Entonces, primero, recordemos un poquito. Tomemos cualquier valor de x. ¿Ok? Cualquier valor x. X obviamente tiene que pertenecer a L cuadrado. Entonces, x1, x2, xn más 1. Yo voy a probar que existe un y en C00 que cumpla esa propiedad. El y que nos vamos a dar va a ser específicamente este de acá. Va a ser todos los primeros n términos van a ser iguales a los de x. Y a partir del término n más 1, todos van a ser 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Es evidente que esta y pertenece a C00, ¿no? Porque es una sucesión, tiene finitos términos, ¿ok? Finitos términos. Y después son puros ceros. Entonces, vamos a ver. Si yo
quiero demostrar que y pertenece a esa bola, eso quiere decir que la norma 2, ¿ok?, de x menos y tiene que ser menor a epsilon. Eso es la definición de la bola en estos espacios normados. Ahora, analicemos un poquito. ¿Qué es la norma de x menos y? La norma 2 de x menos y. Ok, la norma 2 de x menos y, por la definición, es esta raíz de acá. La sumatoria de todos los términos, ¿verdad? De x menos y elevados al cuadrado y luego le saco raíz. Eso es pura definición. Ahora, analicemos un poquito esta sumatoria. ¿Por qué? Porque, bueno, si recordamos, x y y yo los tomo x arbitrario y y de esta manera. ¿Eso qué quiere decir? Que, bueno, yo voy a separar esta suma en dos. Voy a separar la suma de los primeros n términos y la suma de los términos del n más 1 hasta el infinito. ¿Por qué? Pues porque si analizamos esta primer sumatoria, yo estaría haciendo x1 menos x1, x2 menos x2, x3 menos x3, porque son exactamente los mismos términos, porque ese fue el y que yo medí. ¿Eso qué quiere decir? Bueno, que esa sumatoria simplemente va a ser puro 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Entonces, toda esa primera sumatoria la elimino y me concentro nada más en esta sumatoria de acá, que son desde el k igual n más 1 hasta más infinito. Analicemos qué pasa en esta sumatoria. Bueno, como yo medí el y, que diga que a partir del término n más 1, todos esos valores son 0, entonces, claro, bien, esa sumatoria yo simplemente la puedo reescribir como la sumatoria de xk menos 0 al cuadrado, que es exactamente la sumatoria desde k igual a n más 1 de xk al cuadrado. ¿Sí? Buenísimo. Entonces, ya yo tengo escrita mi norma 2 de x menos y. Pero esperen, porque nosotros, antes, ¿qué habíamos dicho? Bueno, habíamos dicho que la sumatoria desde un término n más 1 específico iba a ser menor que un epsilon cuadrado. Ah, bueno, nosotros acá acabamos de encontrar que la norma es esta sumatoria, pero elevada a la 1/2. ¿Qué pasa si yo en esta desigualdad que habíamos demostrado elevo a la 1/2 ambos lados? Bueno, obviamente el epsilon al cuadrado se convierte simplemente en epsilon y me da específicamente esta inecuación que es la que nosotros vamos a utilizar. ¿Por qué? Acordémonos que nosotros estamos probando que C00 es denso en L cuadrado. Eso quiere decir que esa norma 2 yo quiero que sea menor que un epsilon para todo epsilon. Entonces, bueno, yo digo, claro, si esa norma 2 es igual a esta sumatoria elevada a la 1/2, y yo ya había demostrado que esa sumatoria elevada a la 1/2 es menor que epsilon, entonces vean qué maravilla, qué bonito. Yo puedo decir entonces que, claro, efectivamente afirmo que esa sumatoria, bueno, perdón, que esa norma x menos y siempre va a ser menor que un epsilon. Y como he demostrado eso, ¿eso qué quiere decir? Que y pertenece a la bola. ¿Qué quiere decir que y pertenezca a la bola? Ah, como y pertenece a la bola, para cualquier x y para cualquier epsilon, entonces C00 es denso en L cuadrado. Y ya con esto habríamos terminado el ejercicio.